Hola, somos Bruno, Oki Juana y Lolo y vamos a hablar sobre Sherlock Holmes. Somos los Pele Holmes y vamos a comparar la película de Sherlock Holmes 2009 con los cuentos leídos en clase. Chicos, ¿se acuerdan que la otra vez vimos la peli de Sherlock Holmes? Sí. ¿qué pasa con eso? ¿No estaría bueno compararlo con los cuentos que leímos en clase? Sí, me reba, ¿eh? Una diferencia puede ser que en el libro tiene un tono mucho más pausado Sherlock, como que piensa mucho más las cosas, mientras que en la película hay mucha más acción. Mal, si no sería un embole. Aparte, Holmes en la película es mucho más informal y desordenado. Che, y es re loco cómo pelea Holmes. Sí, cómo le pegaban las orejas y lo dejaba sin escuchar. Literal. Mal, igual eso en los libros no lo hace, boludo, solo lo hace en la peli, tipo en los libros no es tan atlético. Además que no use esta ventaja en los libros, le hace impedir varias cosas. Esto que hace Holmes en la peli de pelear mucho más, lo hace parecerse a los policiales negros, por más que no lo sea del todo en la película, en el libro es 100% enigma, lo hacen en la película para mí más que nada para que no sea 2 horas de Sherlock hablando, sería un poco aburrido capaz. Le agregan estas escenas de acción que quedan muy bien para la película. Mal, y encima usa su inteligencia para el combate. Encima la película está mucho más inspirada en lugares más sombríos y más corruptos, que lo hace parecerse aún más a los policiales negros. Igual hay muchísima diferencia entre el cuento y la película, pero ¿cuáles son las similitudes? Bueno, una de las similitudes puede ser que conecta hechos que a simple vista parecerían desconectados, pero por la inteligencia de Sherlock logra conectarlos y hacer que cobren sentido. Para mí lo mejor de todo es que Sherlock usa ciencia y tecnología de la época para resolver casos. ¿Pero en qué época está inspirada Sherlock Holmes? La época de Sherlock es la era victoriana, la que gobernaba la reina Victoria. Otras similitudes podrían ser que en varias escenas muestra una capacidad para prever y planificar cosas. En estas dos versiones, Holmes posee una personalidad excéntrica y singular. Sin embargo, en la película Holmes se ve más atlético que en los libros, los cuales tienen menos acción. Y la verdad, Sherlock es la figura principal, pero más que nada, más allá de Sherlock, ¿Watson? Sí, para mí Watson en la peli es mucho más importante, tipo está mucho más integrado, forma mucho más parte de la acción que tiene y está más en los casos. Sí, encima se cambiara a Sherlock de opinión, en la cual en los libros no pasa. Sí, en los libros a Watson le hacen parecer mucho más tímido y jamás se atrevería a influir en las decisiones de Sherlock. Bueno, y Sherlock en la película es una persona muy desordenada. Y Watson le ayuda a ponerse las pilas para los casos y eso. Y la inteligencia de Watson con la de Holmes está mucho más equiparada. Igual Sherlock sigue siendo superior y una cosa que se mostró en la peli es que Watson salvó a Sherlock de casi morir, cosa que no hubiese pasado en los cuentos. Encima en la película, Holmes y Watson tienen una relación mucho más amistosa, se juegan a competir, pero obviamente no en serio, cosa la cual en los libros no pasa, está mucho más implícito o directamente no existe. Sí, igual yo creo que también podríamos abrir un espacio para las críticas, ¿no? Para mí la película fue bastante lenta. ¿Para vos, Bruno? Opinamos un poco de eso. Sí, no está mal. O sea, la peli era medio lenta, pero la parte de acción era bastante entretenida. Sí, le da el toque. Pero es verdad, lo que no está tan bueno es que hablen tanto los personajes, porque como que te sacan las ganas de verla, pero al toque la acción te da una intriga terrible. Encima pasan cosas como muy cada tanto. Podrías resumirlo un montón la película y se entendería muy bien igual. Claro. Bueno, volviendo un poquito al tema de Sherlock, a mí me parece que en la película no muestran tanto la habilidad que tiene él para crear escenarios y para disfrazarse. O sea, él en los libros acostumbra a confundir a las personas para ayudarlo a descubrir el caso, pero en la peli no hace uso de esta habilidad. También podemos opinar sobre el personaje de Irene,
que se nota que tiene un romance con el protagonista, que es Sherlock, mientras que en el cuento no hay un romance, pero sí hay una admiración de Sherlock hacia Irene por su inteligencia y todo eso. Le tiene un gran respeto. Sí, de verdad. Mal, encima, bueno, en los libros no, pero en la película Irene ayuda un montonazo a Sherlock y Sherlock ayuda un montonazo a Irene a descifrar los casos y a salvar personas, porque en la película también pasa algo muy interesante, que es que no hay tanto de descubrir casos, sino que es más bien de salvar personas. Sí, además eso, tipo que trabajan juntos en la peli y en el cuento nada que ver. Es más, Sherlock tiene que resolver un caso respecto a Irene, o sea que tiene que derrotar, entre comillas, a Irene. Bueno, y algo que nada que ver en el libro y en la peli es que en los libros Irene está casada, o sea, nada que ver con romance con Sherlock. Sí, con otra persona, no con Sherlock. Claro, y en la película es como casi se podría decir que se gustan. Además, en la película de Sherlock, el caso que muestra tiene un villano que es muy protagonista, típico de las películas estadounidenses. En cambio, en las novelas es más importante cómo se resuelve el caso y el caso en sí, no tanto el villano. Demuestran mucho más la inteligencia de Sherlock y le dan mucha más importancia. En un momento, Irene sigue a Sherlock Y a Watson. Sí, cuando estaban por resolver un caso en un lugar y Irene es Descubierta y era como una trampa que casi termina La muerte. terminando de con la vida de... pero Sherlock la de logró Irene. salvar. La desató de un lugar donde ponían unos chanchos para cortarlos y nada, la habían colgado de ahí y la pudo salvar. Sí, chicos, tampoco nos olvidemos del gran Arthur Conan Doyle. Sí, este es un capo porque pudo con solo escribir, o sea, con solo su lapicera, pudo hacer que se cobre vida en una película sus cuentos. Sí, es tan entretenida la escritura como la película, es increíble. Y encima en la película hay un montón de recursos que en el cuento no hay, y igualmente en el cuento Sigue siendo divertido, digamos. Bueno, otra cosa que me gustaría mencionar es sobre los colores que se usan en la película, sobre la gama de colores. Porque usan unos colores muchísimo más apagados y opacos para dar esa sensación de corrupción, oscuridad, que es muy característica de los policiales, especialmente el negro, que, como ya mencionamos, la película se parece mucho más a un policial negro que los libros, que son completamente de enigma. Che, chicos, ¿les parece leer un fragmento del cuento de la Liga de los Pelirrojos y compararlo con la peli? Sí, a mí me va. Yo lo leo. A juzgar por todas las señales, nuestro visitante era un comerciante inglés de tipo corriente, obeso, solemne y de lenta comprensión. Vestía unos pantalones abolsados de tela de pastor, a cuadros grises, una levita negra y no demasiado limpia, desabrochado delante, chaleco gris amarillento, con albretina de pesado metal, de la que colgaba para adorno un trozo, también de metal, cuadrado y agujereado. A su lado, sobre una silla, había un raído sombrero de copa y un gabán marrón descolorido, con el arrugado cuello de terciopelo. En resumidas cuentas, y por mucho que yo lo mirase, nada de notable distinguía en aquel hombre, fuera de su pelo rojo vivísimo y la expresión de disgusto y de pesar extremados que se leían en sus facciones. La mirada despierta de Sherlock Holmes me sorprendió en mi tarea y mi amigo movió la cabeza sonriéndome en respuesta a la mirada despierta de Sherlock Holmes me sorprendió en mi tarea y mi amigo movió la cabeza sonriéndome en respuesta a las miradas mías interrogadoras. Fuera de los hechos evidentes de que en tiempos estuvo dedicado a trabajos manuales, de que tomé rapé, de que es francmason,
de que estuvo en China y de que en estos últimos tiempos ha estado muy atareado en escribir. No puedo sacar nada más limpio. El señor James Wilson se irguió en su asiento, puesto el dedo índice sobre el periódico, pero con los ojos en mi compañero. Pero por vida mía, ¿cómo ha podido usted saber todo eso, señor Holmes? ¿Cómo averiguó, por ejemplo, que yo he realizado trabajos manuales? Todo lo que he dicho es tan verdad como el Evangelio, y empecé mi carrera como carpintero de un barco. Por sus manos, señor, la derecha es un número mayor de medida que su mano izquierda. Usted trabajó con ella y los músculos de la misma están más desarrollados. Este fragmento está muy bueno porque demuestra que con los detalles más mínimos que Sherlock encuentra puede saber casi toda la descripción de una persona. En cambio, en la película usa su intelecto más que nada para la violencia y derrotar a todos muy fácil, no tanto para resolver el caso, aunque también. Y ahora vamos a mostrar un fragmento en el que muestra eso. No debo procesarlo a un nivel emocional. Primero, distraer al sujeto. Luego, bloquear su golpe. Golpe cruzado a la mejilla. Desequilibrar. Aturdido, intentará atacar. Emplear bloqueo con el codo. Y golpe al torso. Bloquear flanco derecho. Debilitar quijada. Luego fracturar. Romper costillas. Traumatizar el plexo solar. Dislocar la quijada. Patada al diafragma. En resumen, tinnitus en oídos, quijada fracturada, 3 costillas astilladas, 4 rotas, hemorragia de diafragma, recuperación física en 6 semanas, recuperación psicológica, 6 meses, capacidad de escupir a la nuca, neutralizada. En este audio sacado de la película, traducido para que se entienda mejor, podemos ver cómo Sherlock utiliza sus habilidades intelectuales para debilitar oponentes violentamente, a diferencia de los cuentos que usa su inteligencia sin apelar a la violencia. Damos por finalizado este podcast. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por escuchar. Fue una experiencia linda que pudimos compartir, nos pudimos juntar varias veces. Un agradecimiento a Isa, que no pudo participar en las grabaciones, pero formó parte del guión. También un agradecimiento al profe por dejarnos una tarea tan divertida.